Buenos días, hermanos. Les saludo con el amor del Señor. En esta mañana damos gracias porque estamos nuevamente reunidos para adorar al Señor y alabar su nombre juntos. Les doy la gran bienvenida en esta mañana y damos gracias porque podemos tener esta nueva oportunidad de honrar y glorificar el nombre del Señor juntos. Vamos a orar. Les invito a que me acompañen en oración. Nuestro Padre Celestial, damos gracias a ti, Señor, en esta hora por tener una nueva oportunidad de honrar y glorificar tu nombre juntos. Y queremos, Señor, dedicar este culto a tu nombre para adorarte, para exaltar tu nombre, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros hasta aquí. Gracias, Señor, por bendecirnos con salud y vida y también por cuidarnos y protegernos de todo mal. Alabamos tu nombre por todo eso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a cantar un himno al Señor, el número 518 que está en nuestros himnarios. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive,
Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Abramos nuestras Biblias en Salmos 19. Voy a leerles desde el versículo 7 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora cantaremos otro himno, hermanos, el número 214. Pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor
jamás faltará su promesa. El Hijo contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ahora, hermanos, vamos a orar. Nuestra hermana Gabriela Valet va a dirigirse al Señor con la oración por las peticiones de cada uno de nosotros. Pongan en su corazón todo lo que tienen pendiente para presentar delante del Señor y presentémoslo ahora en esta oportunidad. Vamos a orar esta mañana, pero quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15, de la siguiente forma: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Mire qué interesante. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué más? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vamos con humildad delante del Señor para orar por nuestras peticiones y necesidades, ¿ya? Señor amado, esta mañana queremos reconocer delante de ti todas nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestras faltas, Señor, nuestra falta de fe. Aquello, Señor, que nos aleja de ti, queremos dejarlo a tus plantas y pedirte perdón porque somos débiles, porque necesitamos de tu gracia cada día. Y, Señor, necesitamos también que tú, con tu Espíritu Santo, nos ilumines para vivir cada día como a ti te agrada. Señor, perdona a la iglesia, perdona a las familias, perdona, Señor, a tus siervos, si hemos pecado en algo, cualquiera de nosotros, Señor, que podamos sentir el perdón tuyo, tu gracia, renovando nuestra fe, renovando nuestro espíritu cada día. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, reunido una vez más para pedirte a ti con toda humildad por nuestras necesidades, porque necesitamos, Señor, fuerza para enfrentar cada día. Y sabemos que hay muchos que necesitan de la sanidad que tú puedes dar, de la provisión que tú estás dispuesto a entregar cada día, de la dirección, Señor, para tomar decisiones para el futuro. Y en fin, una serie de necesidades que puede haber dentro de tu pueblo y queremos dejarlo delante de ti. Queremos descansar, queremos reposar en tus promesas, en tus fidelidades, Señor, que no han variado, que no han cambiado, que de generación en generación se han manifestado. Por eso, Señor, a ti acudimos en esta hora con plena certeza de que tú nos escuchas y queremos dejar, Señor, a ti cada una de las necesidades de la iglesia, por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están, Señor, a punto de tener decisiones para su futuro, los que están estudiando, los que
tienen que postular, Señor, a trabajos importantes, y los que tienen que tomar también, Señor, decisiones familiares importantes. Ayúdales tú, dales de tu gracia. A ti, Señor, nos encomendamos en esta hora y queremos que tú tomes control total de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Les invito, hermanos, ahora a que sigamos alabando al Señor, cantando con alabanzas. Yo creo que cada uno tiene gratitud y gozo en el corazón y ganas de alabar al Señor en esta mañana. Así que les invito a que cantemos todos juntos con gozo. Estoy delante de ti, oh cuán dulce es tu promesa, confío en ti. Interior, si marcaste, oh Dios, tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Eres fuego que arde en mi ser, el propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Oh, oh, marca hoy, si tu voluntad, como luz que resplandece en mi corazón. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Cada paso que doy, yo te doy el control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas tu hijo, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan
tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama. Tómame. Quiero estar en tu morada. Tómame. Mi futuro está en ti. Tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. En este momento, hermanos, les presento ahora a nuestro pastor que nos visita en esta oportunidad. Es el pastor Robert Carter, pastor que está en la iglesia Parque Apoquindo, la iglesia bautista de ahí, de ese lugar. Y también él es el rector del seminario bautista. Lo dejamos a él en esta oportunidad para que nos traiga la palabra de Dios. Buenos días, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maipú.
Es un gozo poder acompañarles nuevamente, aunque sea a través de este medio grabado, pero para mí es un gozo poder compartir la palabra nuevamente con ustedes. Dios les bendiga en lo individual, en lo familiar y también como iglesia. Les pregunto, ¿alguna vez les han hecho esa típica pregunta? ¿Dónde se ve usted de aquí a 5 o 10 años más? Quizás en el contexto de una entrevista laboral o hasta en una evaluación en su trabajo. Es bastante común que se nos pregunte, bueno, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? ¿Dónde te ves tú de aquí a 5 años? Metas de corto, mediano o largo plazo. Pero en el contexto cristiano, en nuestra vida cristiana, nosotros no tenemos el derecho a hacernos esas preguntas. No funciona de la misma manera para el cristiano como se hace en el contexto del mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque es Dios el que establece sus propósitos. Dios es el que establece su plan y su voluntad para nosotros. Él nos pone a nosotros objetivos y metas para alcanzar en la vida. Porque después de todo, el cristiano debe vivir de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios para su vida. Para entender esto un poco mejor, miremos lo que nos dice Dios en Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, versículo 18. Y yo les voy a leer 3 versiones distintas, solo para poder captar mejor lo que este pasaje nos enseña. En la Reina Valera dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo vuelvo a leer. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La NBI nos dice lo siguiente: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Y en Dios habla hoy, el mismo pasaje lee de esta manera: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Entonces, lo que nos está planteando este pasaje es que nosotros como hijos de Dios y a la vez como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. En la Reina Valera dice que es sin profecía. ¿Qué es la profecía? Es palabra de Dios, es la proclamación, es la voz de Dios para su pueblo. Las versiones NBI y Dios habla hoy, habla de la dirección divina. Y sin esa palabra, sin esa dirección divina, entonces el pueblo se desordena y se desenfrena, hace lo que cada uno quiere en vez de estar cumpliendo con el plan de Dios. El que obedece el plan de Dios, entonces es bienaventurado, es alegre y feliz, de acuerdo a la última versión de Dios habla hoy. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza muy clara de que en lo individual y en lo colectivo tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos indica, a la voz de Dios, a la dirección divina para nuestras vidas. Hoy en día se usa mucho este concepto de tener una visión. Y por ejemplo, a los pastores a veces nos piden: pastor, ¿cuál es la visión para la iglesia? ¿Cuál es la visión pastoral para este año? ¿Hacia dónde vamos? Y la verdad que no nos corresponde a nosotros dar esa visión. Tenemos que escuchar y discernir lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando, para saber el camino que nosotros debemos seguir. Entonces, de acuerdo a este pasaje que hemos leído, lo que nosotros necesitamos no es una visión, sino que lo que necesitamos es la revelación de Dios para nosotros, en lo personal y también como iglesia. Entonces, nuestra visión,
como iglesia, como cuerpo, nuestra visión como obra bautista, pero también ustedes como la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Maipú, es tener claridad en qué es lo que Dios les está hablando, qué es lo que Dios les está revelando para este año. Esta semana, hermanos, comenzamos la primera semana del segundo año de pandemia. No sabemos si va a ser de la misma forma que fue el año pasado, pero sin duda que hemos vivido tiempos complejos, tiempos difíciles, y hemos tenido que estar atentos a lo que Dios nos está revelando, a lo que Dios nos está enseñando en medio de esta situación, en medio de esta crisis. ¿Durará otro año más? Yo tengo la convicción de que el COVID está aquí para quedarse y tenemos que, como raza humana, aprender a convivir con esta nueva enfermedad, tal como hemos aprendido a vivir con otras. Pero ¿durará la pandemia como está así ahora en el mundo otro año más? No sabemos. El futuro para nosotros es incierto. Pero aún así, como iglesia, tenemos que estar atentos y estar escuchando lo que Dios nos está revelando, lo que Dios nos está mostrando. Hay aprendizajes que tenemos que rescatar, y eso nos ayuda entonces a mirar hacia adelante y estar atentos a cómo Dios nos va a estar guiando. Dios nunca nos pregunta, ¿qué quieres hacer tú por mí?, sino que es Él el que determina su plan y sus propósitos para nosotros. Desde la creación del mundo, desde el inicio, Dios tenía un plan claro que estaba Él haciendo y desarrollando en medio de toda la historia. Le habló a su pueblo generación tras generación, y así Dios fue cumpliendo ese plan y fue cumpliendo sus propósitos por medio del pueblo. Y así es hoy también con nosotros. Siendo el pueblo de Dios, Dios continúa cumpliendo su plan en medio de su pueblo. Por lo tanto, tenemos que nosotros estar atentos a ser capaces de discernir su voluntad, discernir su voz y a la vez esa dirección en nuestras vidas. En vez de estar preguntándonos qué debemos hacer este año, debemos hacernos la pregunta, tal como descubrimos los que hicieron ese programa discipular, mi experiencia con Dios. La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios este año? ¿Qué está haciendo Dios hoy? ¿Qué está haciendo Dios ahora para que podamos nosotros ser parte de eso? ¿Qué cambios o ajustes tengo que yo hacer en mi vida para poder sumarme a lo que Dios está haciendo? ¿Cómo puedo yo cumplir con Dios de acuerdo a lo que Él está haciendo y yo ajustarme? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está enseñando a través de este tiempo que hemos vivido? El plan de Dios es un plan eterno, y Él nos llama entonces a ser parte de lo que Él está haciendo y estar en el pleno de sus propósitos, estar en el pleno de su voluntad. Por favor, les invito ahora a que busquen en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios 1, desde el versículo 3 en adelante. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No tenemos tiempo para revisar todo ese pasaje en detalle, pero en resumen lo que nos está diciendo es que el plan de Dios se desarrolla todo alrededor de y a través de la persona de Jesucristo. Lo que Dios hace a través de la historia, aún antes de la venida de Jesucristo, tiene su foco centrado en Jesús y la obra redentora y de Él para toda la humanidad. Pero entonces nosotros en lo personal tenemos que entender de que Dios está cumpliendo su plan, ese plan que tiene diseñado aún antes de los tiempos, y Él lo hace saber. Dice ahí que el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es la que nos comunica a nosotros. ¿Cuál es mi punto en este momento? Que Dios es el que diseña su plan, Dios es el que desarrolla sus propósitos en nuestras vidas, un plan que Él viene desarrollando a través de toda la historia, y por la gracia de Dios nos tiene considerado a nosotros, a cada uno de nosotros, en ese plan. Cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje son parte del plan de Dios, un plan eterno de historia, de la historia pasada, eternidad pasada, y que se va desarrollando en el tiempo, y en el día de hoy somos cada uno de nosotros parte de ese plan que Dios está desarrollando. Pero es un plan que Él comunica, es un plan que Él da a conocer, y nosotros entonces tenemos que ser capaces de escuchar a Dios, de percibir su revelación, de reconocer lo que Dios está haciendo. En este tiempo de pandemia no hemos podido estar juntos como congregación, nos hemos echado de menos. No hemos podido estar en ese contacto personal, pero aunque los templos estén cerrados, hermanos, la iglesia sigue más viva que nunca, y gracias a Dios tenemos estos medios tecnológicos para mantenernos comunicados. Pero la necesidad que hay a nuestro alrededor cada día se hace más notorio, y si hay algo que yo rescato en este tiempo de pandemia es que Dios nos está mostrando que con o sin pandemia, el mundo a nuestro alrededor se está muriendo sin conocer a Cristo Jesús. La pandemia lo único que ha hecho es simplemente reforzar o recalcar eso. Y por lo tanto la iglesia algo tiene que hacer. Y yo tengo la convicción de que nos está enseñando, nos está mostrando de que tenemos que responder de otra manera ante lo que está pasando. Dios nos está revelando de que la iglesia tiene que ser mucho más activa, tiene que tomar la iniciativa de realmente cumplir con la comisión que Cristo nos dejó, de predicar el evangelio en todo lugar. El mundo necesita que la iglesia responda y seamos efectivos en la proclamación del evangelio, porque si no, muchos más van a morir sin conocer a Cristo Jesús. Ahora, en este primer punto he estado hablando de que Dios cumple sus propósitos. Dentro de ese propósito, una segunda cosa que tenemos que considerar es que está el hecho de que Dios nos hace y pide que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo. Si yo quiero realmente interpretar, saber, escuchar la revelación de Dios, en esa revelación de Dios, en ese plan de Dios, Él espera que nosotros individualmente y colectivamente nos conformemos a la imagen de Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es el referente que nosotros tenemos que seguir. Y por lo tanto, nuestra relación con Jesucristo es fundamental para conocer y entender el plan de Dios, los propósitos de Dios
para nuestras vidas. En la salvación de Dios, esa salvación que Él nos da, tenemos una relación con Cristo, quien es el que nos va a guiar en lo personal y también como iglesia en estos propósitos. Debemos entonces seguir el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él no lo dice simplemente por decir, sino que Pablo literalmente permite a Jesús, él permitió que Cristo Jesús tomase control de su vida, y por lo tanto Pablo cada día se conformaba a esa imagen de Cristo, permitiendo que Cristo sea quien guíe su vida. Por lo tanto, en ese plan de Dios es fundamental que nosotros cada día seamos más y más como Cristo, que sigamos su ejemplo, que sigamos a ese referente que es Cristo Jesús. Pablo mismo lo enseñó en ese precioso pasaje de Filipenses 2, donde nos insta, nos llama a seguir el sentir de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Pablo nos llama a que sigamos ese ejemplo, que tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Tenemos nosotros en lo individual, pero también en lo colectivo como iglesia, este sentir que hubo en Cristo? ¿Somos capaces de despojarnos de nosotros mismos? Somos capaces de despojarnos de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y muchas veces esas cosas que impiden que la iglesia se desarrolle de acuerdo al plan de Dios, o nos aferramos a nuestros cargos, a nuestras posiciones, o nos aferramos a veces hasta nuestras tosudeces y no permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe por un camino santo y sagrado. ¿Tomamos la forma de siervos o somos nosotros los jefes y nosotros decidimos las cosas? Cristo dejó todo, se humilló y tomó forma de siervo. ¿Nos hacemos obedientes? ¿No importa el costo, aunque cueste nuestra vida? Cristo lo entregó todo por nosotros, y no solo en la muerte, sino que muerte de cruz. Hermanos, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios para su iglesia, está establecido de que nosotros, una de las cosas fundamentales es que en nuestra relación con Dios por medio de Cristo Jesús, sigamos también el ejemplo de Jesús, que nuestra vida, nuestro corazón sea conforme a la imagen de Cristo y que nosotros entonces podamos así permitir que Dios obre a través de nosotros. Ahora, disciplinas fundamentales para poder llegar a seguir ese ejemplo de Jesús, disciplinas fundamentales para lograr conformarnos a la imagen de Cristo, son la oración y la lectura de la palabra. Yo sé que esto es algo que ustedes han escuchado una y otra vez, pero es algo que nunca vamos a dejar de enseñar y de predicar. Ya que somos el cuerpo de Cristo, la oración y el estudio de la palabra de Dios tienen que tener prioridad en nuestras vidas. Tienen que tener prioridad en todo nuestro quehacer, tal como lo fue en la vida misma de Jesucristo cuando Él estuvo aquí entre los hombres. Sabemos que Él se apartaba, muchas veces se apartaba de la multitud, se apartaba de sus mismos discípulos para tener un tiempo a solas con el Padre. En la mañana, en la tarde, en la noche, en distintos momentos, pero buscaba las oportunidades para estar en un tiempo de silencio, de contemplación y de comunión con el Padre Celestial.
Y su vida entonces estaba dedicada a la oración, estaba siempre buscando esos momentos para estar junto al Padre Celestial. Cada iglesia entonces tiene que seguir ese ejemplo. Cada iglesia tiene que ser una casa de oración. Tiene que ser un cuerpo que ora y que ora juntos. Tenemos que orar en nuestros tiempos personales y privados con Dios, pero también tenemos que saber orar en forma colectiva como cuerpo. Cada hermano, cada persona, un guerrero de la oración y entregándonos en comunión con el Padre Celestial. Es a través de la oración que el Señor Jesucristo conoció al Padre y conoció la voluntad del Padre para poder desarrollarla. Y tal como el Padre le hablaba al Hijo, el Padre también nos habla a nosotros por medio de la oración. Hermanos, la oración no es nosotros entregarle nuestra lista de peticiones a Dios. La oración es dialogar, ser capaces también de escuchar. Y si nosotros prestamos oído, Dios nos hablará por medio de la oración. Se lo aseguro, pruébelo y verá que así es. No solo Jesús tuvo la disciplina de orar, también conocía muy bien la palabra de Dios y la usó en muchas ocasiones. Por ejemplo, usó las Escrituras cuando enfrentó a Satanás en la tentación. Usó las Escrituras cuando confrontó la cruz y pudo cumplir así también la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando resucitó se encontró con estos dos discípulos que caminaban a Emaús? Y el mismo Señor entonces después les dijo a ellos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Usó las Escrituras para mostrarles o enseñarles lo que las Escrituras hablaban del Mesías, para que ellos pudiesen reconocer de que Él que estaba ahí con ellos era el Cristo resucitado. Era igual también en la vida de la iglesia primitiva. La palabra de Dios era fundamental. Pedro usó las Escrituras en el Pentecostés y en sus primeros sermones citó a Joel, citó a los Salmos. Esteban en su defensa ante el concilio hizo un resumen de todo el Antiguo Testamento, un resumen de toda la historia del pueblo. Y él también citó a los profetas, citó a Amós y a Isaías. Felipe usó las Escrituras cuando leyendo el libro de Isaías ahí con el eunuco. Entonces vemos cómo las Escrituras eran parte fundamental de lo que el pueblo, la iglesia primitiva estaba haciendo. Y se acordarán cuando recién iniciándose como iglesia, empiezan a haber problemas dentro de los hermanos, ya que la iglesia crecía rápidamente y las mujeres griegas se sentían despojadas que no se estaba cumpliendo con ellas. Entonces los apóstoles organizaron de tal manera para que se nombrase algunos diáconos, para que ellos se pudiesen dedicar a cosas más importantes. Hechos 6 dice lo siguiente, versículos 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Para ellos, todos eran importantes dentro de la iglesia, pero los apóstoles no podían hacerlo todo. Entonces se organizaron de tal manera que otros hermanos iban a atender las necesidades de los demás para que ellos pudiesen dedicarse a las cosas fundamentales, que era la oración y la administración de la palabra. Hermanos, lo que nos enseña esto es que no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar la lectura y el estudio de la palabra de Dios. La iglesia, en la medida que crece, más necesidad hay, pero fundamental
es que tengamos claridad en cuál es el mensaje de Dios para que la podamos compartir con toda la Grey y la Grey también pueda así ministrar y alcanzar a otros para Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios va cumpliendo sus propósitos. Dentro de ese propósito es que nosotros sigamos y nos conformamos a la imagen de Jesucristo. Y para saber mejor cómo hacerlo, nos dedicamos a la oración y al estudio de la palabra. Y otra manera en que nosotros podemos también tener claridad y responder a la voluntad de Dios es cumplir en amor y en obediencia. El amor y la obediencia son dos conceptos que no podemos separar. Humanamente, claro, son dos cosas muy distintas, pero de acuerdo a la palabra de Dios van los dos de la mano, no las podemos separar. Fíjense lo que el mismo Señor Jesús declaró cuando estaba junto a sus discípulos esa última noche antes de ser arrestado y luego crucificado al día siguiente. Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 nos enseña de que tenemos que amar y obedecer. Versículo 15, para empezar, dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, el amor va de la mano de la obediencia. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En otras palabras, el amor, nuestro amor hacia Dios se refleja en nuestra obediencia a él. Nuestra obediencia es una forma en que demostramos que amamos a Dios. Y en la medida que obedecemos a Dios, podemos cumplir entonces su propósito, podemos cumplir su plan. Y eso implica entonces no solo amar al Padre, sino que también amar al prójimo. Amor y obediencia van de la mano. Y si somos capaces de cumplir esto, entonces tendremos el gozo en nuestra vida. Tendremos el gozo de saber que estamos en el pleno de la voluntad de Dios. Den vuelta la hoja. Vean lo que dice Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Juan 15, 10 y 11. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muchos hermanos sufren porque no tienen claro qué es lo que Dios tiene para ellos. No tienen claridad en cómo interpretar o saber la voluntad de Dios. Pero cuando la descubren, se llenan de gozo, se llenan de esa alegría de saber que están cumpliendo y están en la mera voluntad de Dios para sus vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de estar en una disciplina de oración, una disciplina de búsqueda de Dios por medio de su palabra. Y Dios va a revelar su voluntad, va a revelar su plan para nosotros. Es esa divina voluntad que encontramos en las versiones de la NBI, y Dios habla hoy de Proverbios 28. Dios quiere mostrarnos su plan y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces no de plantear nuestros planes o nuestra visión, sino que escuchar atentamente a Dios, qué es lo que Él nos está mostrando, qué es lo que Él nos está revelando. Y cuando tengamos convicción de que Dios nos habla y Dios nos muestra su plan, tenemos que responder entonces en amor, en obediencia, y el resultado de eso es que nos llenaremos de gozo sabiendo que Dios está obrando en nosotros. Así que, hermanos, yo les animo que cada uno en su propio desarrollo personal, en el desarrollo de su vida
cristiana en el desarrollo en su búsqueda de la santidad, en esa búsqueda de la perfección. Estemos siempre atentos a lo que Dios nos está mostrando, a lo que Dios nos está revelando, de acuerdo a lo que Él está haciendo en estos tiempos. Y que cada uno de nosotros en lo individual podamos responderle a Dios. Pero aquí también, hermanos, hay mensaje para el colectivo, para la iglesia. También Primera Iglesia Bautista de Maipú, también juntos tienen que estar atentos a lo que Dios les está revelando para este año. Tenemos esta costumbre en Chile de que aunque celebramos el año nuevo el 1 de enero, la verdad es que todo comienza en marzo, ¿no? Y ya nos llegó marzo y la pandemia está peor que antes, y uno mira hacia adelante y es como que todo fuese incierto. Aprendimos a convivir con esto, pero estamos muy limitados y obviamente hay preocupación, gente se bajonea, hay tristeza, hay incertidumbre, pero Dios continúa haciendo su obra y nosotros tenemos la certeza y la convicción que Dios está en control de todo y Dios quiere obrar en medio de esta realidad, y por lo tanto nos está llamando a que le busquemos y que prestemos oído y que estemos atentos a cómo Él está revelando su plan en nuestras vidas y especialmente a través de la iglesia. Dios siempre ha obrado a través de su pueblo. Fíjense por qué tenemos en la Biblia el Antiguo Testamento. Es para que aprendamos de cómo Dios ha ido cumpliendo su plan perfecto a través de un pueblo. Y hoy nosotros somos su pueblo. Antiguamente era el pueblo de Israel, hoy es la iglesia de Cristo. Y por lo tanto tenemos que permitir que Él cumpla su plan en nosotros. Hay que estar atento, hay que escuchar, hay que leer, hay que orar. Y a la vez, obedecer cuando Dios nos habla, responderle a Dios con fe, con convicción, y llenarnos de su gozo, sabiendo que Dios está obrando en nosotros. Así que, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maipú, les deseo a todos no solo las más ricas bendiciones, sino que también la capacidad de escuchar lo que Dios les está mostrando, de responderle con fe, de ser capaces de obedecer a Dios y así también demostrarles ustedes a Él que ustedes le aman y confían en Él. Y en la medida que todos respondamos a Dios en obediencia, Él hará grandes cosas en nuestras vidas y hará grandes cosas a través de nosotros y hará grandes cosas a través de su iglesia. Dios te quiere bendecir para que tú puedas ser bendición para otros. Así que te animo, hermano, que estés atento a qué es lo que Dios te está revelando y respóndele con fe, en obediencia y en amor. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por llamarnos a ser tus hijos. Y ahora te pido que nos ayudes cada uno y en lo colectivo también, de saber escuchar tu voz, de saber seguir tu plan y que tú entonces a través de nuestra obediencia puedas obrar con poder para bendición de muchos. Señor, sabemos que son tiempos difíciles, pero aún así tú eres el Dios soberano que puede obrar en tiempos como este. Usa tu iglesia, levanta tu iglesia y que podamos responder con fe y llevar adelante no solo tu plan, sino que un mensaje de esperanza a un mundo que sufre tanto. Gracias por tu presencia, gracias por tu bendición y gracias que a pesar de lo que nos toca vivir, tú nunca has dejado de cumplir tu plan perfecto y gracias por considerarnos a nosotros para poder ser parte de lo que tú estás haciendo. Bendice a la Iglesia Bautista de Maipú, obra en ellos, levántalos, Señor, que respondan como cuerpo ante ti y que para que tú puedas manifestarte y obrar con poder en medio de ellos. Para ti toda la honra y la gloria, pedimos y oramos todo en Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, gracias nuevamente por este tiempo de poder compartir con ustedes. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor, hermanos, por todo lo que hemos podido hacer en esta mañana, especialmente por la palabra del Señor que hemos escuchado. Y damos gracias al pastor por su buena voluntad de acompañarnos en esta oportunidad. Ahora, al terminar ya nuestra reunión, vamos a dar gracias al Señor por todo lo que hemos realizado y también pedir su compañía, su dirección con cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites hacer en tu nombre. Gracias, Señor, por las bondades, las bendiciones, por haber podido alabar tu nombre, engrandecerte, Señor, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Tú te mereces eso, Señor, y mucho más, porque cada momento estás ayudándonos y bendiciéndonos, siendo que somos inmerecedores. Perdona, Señor, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados que hemos cometido delante de ti, y ayúdanos, Señor, ahora al comenzar esta semana, que podamos hacerlo contigo, buscándote siempre, cada momento de nuestra vida, que estemos a cuentas contigo, Señor. Guía nuestros pasos, ayúdanos, acompáñanos en todo. Padre, te damos gracias y alabamos tu nombre por toda tu paciencia y misericordia con nosotros. Y queremos que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que puedan estar, Señor, confiados en que tú estás en todo momento en sus vidas. Lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.